Bienvenidos a Serpientes y Palomas, donde nuestro propósito es meditar, analizar y razonar en las escrituras y el cristianismo que surge de ellas. Yo soy Calderón y en cada episodio hablaremos de temas no para enseñarlos, aunque sin duda aprenderemos en el camino, sino que lo haremos para buscar ser aquello que Jesús nos dijo que fuéramos, prudentes como serpientes y mansos como palomas. Hola, espero que estés muy bien, espero que estés teniendo una muy buena semana. Gracias a Dios. Seguimos con la buena racha de seguir un episodio cada semana. Esta semana, a pesar de que todavía ando algo enfermo y una disculpa si ahí se llega a escuchar que ando resfriado, pues seguimos. Ya la segunda semana de febrero, esperemos, como digo, cada semana seguir así. Recuerda que ya puedes, y este es el segundo episodio que puedes ir a ver al canal de YouTube que tenemos en Serpientes y Palomas, igual, lo puedes buscar. Ahí sí lo puedes poner tal cual separado, serpientes, coma y espacio y espacio palomas. Y seguramente va a ser de los primeros resultados que tengas, al menos el canal, quizá no uno de los videos, a menos de que algún video le vaya muy bien de pronto. Pero ahí también subimos contenido, los episodios como tal. Este es el segundo, te digo que ya está el video también. Y también subimos los reels, clips de los episodios que van saliendo, además de clips que grabamos a veces, versículos de la Biblia, varios contenidos. Y también en Instagram lo puedes ir a ver, en Facebook, en TikTok nos puedes ir a ver. Pero los capítulos enteros los vas a encontrar solamente en tu plataforma de podcast favorito, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o el de Amazon Prime. Y también en YouTube, que es en forma de video. En YouTube sí es el único lugar donde puedes ir a encontrarlo en forma de video. Y pues ya la segunda semana, esperemos que Dios nos permita seguir haciéndolo, tener la motivación de seguir haciéndolo. Y si tú llegaste aquí por algún clip, pues bienvenido. Y el día de hoy te quiero platicar de algo entrando directo al tema. Algo que a mí me gusta mucho, vamos a estar viendo Lucas capítulo 2 si quieres ir a verlo, si quieres irlo buscando. Pero a mí me gusta bastante esto que vamos a ver hoy, porque vamos a ver dos personajes muy interesantes que solamente se presentan en este capítulo de la Biblia. Y me refiero a este capítulo, en esta parte, en esta historia, en esta parte de la historia, cuando está Jesús bebé. Y no se vuelve a hablar de ellos, no se repite, no es un personaje, ni son personajes que se vuelvan a mencionar, pero creo que es muy importante la lección que nos dejan, por lo que nos dejan ver, lo que nos aclaran, y más sobre todo quizá en este tiempo, por las ideas que podamos tener de otros personajes de la Biblia, y también como un buen ejemplo, creo que nos sirven bastante. Y curiosamente, en el tiempo que tengo en la iglesia, escuchando predicaciones y sermones, rara vez se habla de ellos. Claro que se mencionan, porque vienen en este pasaje, en este tiempo de cuando Jesús está niño, pero no es como que se hable mucho de ellos, es como que se mencionan porque leemos esa parte o ese capítulo y ahí están, pero no se habla mucho de ellos. Y quería yo hoy dedicarle al menos algo de tiempo contigo a ver ellos, su vida, y qué quizá nos esté enseñando, que quizá podemos tomar como ejemplo, porque para mí sin duda son un muy buen ejemplo lo que vemos de Simeón y Ana. Vamos a estar viendo eh, Lucas capítulo 2, como te digo, versículos 25 en adelante, porque están pegados realmente. Y como te digo, aquí es un tiempo un momento en el que Jesús es bebé. María y José llevan a Jesús al templo a presentarlo. Habla en los versículos previos, habla de la circuncisión que se tiene que hacer a los 8 días. La ofrenda que presentan, que si te fijas además, la ofrenda que presentan José y María es la ofrenda de los pobres, es la ofrenda que mínima que Dios decía. Y qué interesante esto, que en el Antiguo Testamento, cuando Dios pedía la ofrenda, decía, bueno, esto es lo que se tiene que entregar, pero si por alguna razón no tienes dinero, no tienes esos animales, bueno, y si tampoco tienes ese, bueno, ya el mínimo es una paloma o dos palomas. Y, y eso es lo que presentan los papás de Jesús. Presentan en el versículo previo al que vamos a comenzar, en el 24, dice, y para dar la ofrenda conforme a lo dicho en la ley del Señor, que está en Levítico 12:8, a la que se refiere, dice que dieron un par de tórtolas o dos pichones de paloma. Eso es a lo que está refiriéndose. Básicamente dieron la ofrenda de los pobres. José y María dieron la ofrenda mínima.
lo mínimo que podías llevar. Y esto es interesante e importante porque como sabemos, o si sabes quizá, en el Nuevo Testamento Jesús, varias veces cuando ya se empiezan a dar cuenta de que quizá Él sea el ungido, el Cristo, que eso sí significa Cristo, el ungido, el Mesías, están esperando, tienen cierta expectativa de Él. Y lo que vamos a ver ahorita, antes de que pasemos a eso, porque quiero que lo tengas en mente, si te acuerdas, los fariseos tenían esta idea y le reprochan a Jesús, e incluso Juan el Bautista en algún momento se pregunta si será Jesús o no, porque la idea que tenían muchos judíos, y los fariseos en específico, que eran los maestros, los que conocían más, y luego le enseñaban al pueblo, era esta idea de que el Mesías vendría a traer una revolución social, y una revolución en las jerarquías de poder que ahorita que estaban en ese momento bajo el yugo de Roma, que el Mesías llegaría a liberarlos y que los pondría en libertad de este régimen tan duro con ellos que los estaba subyugando. Y entonces eso era su idea, ¿no? Y Juan el Bautista te digo que en algún punto, aunque él mismo bautizó a Jesús y él mismo dijo, este es el Cordero del Mundo, al ver quizá que él estaba encerrado en la cárcel y no pasaba nada y decía, pero si Jesús ya está aquí y se supone que él es el Mesías, manda a unos estudiantes de él a preguntarle, oye, ¿si eres tú o no? Y Jesús le responde con un pasaje del Antiguo Testamento que le digan que le comenten lo que están viendo, ¿no? Las sanaciones, que los ciegos ven, que los sordos oyen. Pero básicamente lo que quiero hacer énfasis es en eso, esa expectativa que se tenía y la misma expectativa por la que muchos no creían en Jesús, porque ellos tenían en su mente cómo tenía que ser el Mesías y como no lo cumplía Jesús, se perdían de su llegada, de su momento, aunque la Biblia nos aclara que algunos sí creían, a pesar de eso. Pero aquí vamos a tener a dos personas que esa expectativa quizá o la llegaron a tener, o quizá ni siquiera la tenían, o tenían una perspectiva más flexible, porque la de los fariseos parecía ser una no flexible, una en la que es esto o nada, o tiene que ser así, no puede ser de otra manera. Y Simeón y Ana, ¿qué te parece si leemos lo que ven y piensan de Jesús? Dice, versículo 25. Dice, he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre era justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. A él le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viera al Cristo del Señor, al ungido del Señor. Movido por el Espíritu entró en el templo y cuando los padres trajeron al niño Jesús para hacer con él conforme a la costumbre de la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, soberano Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, que has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre se maravillaban de las cosas que se decían de él, y Simeón los bendijo y dijo a María su madre, he aquí, este es puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, para que sean descubiertos los pensamientos de muchos corazones, y una espada traspasará tu misma alma, María. Sin duda María sufrió bastante en los años venideros de Jesús, cuando lo que nos relatan los evangelios. Y vamos a leer de una vez lo que dice de Ana. En el versículo 36 dice, también estaba allí la profetisa Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ella era, sí, ella era de edad avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su matrimonio, desde que perdió su virginidad, y había quedado como viuda hasta 84 años. No se apartaba del templo, sirviendo con ayunos y oraciones de noche y de día. En la misma hora acudió al templo y daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. O sea que era una mujer, aquí tenemos a dos personas que ya son de edad avanzada. De ella tal cual nos dice que ya estaba grande, literal, tenía hasta 84 años de viuda. Entonces, eh, son dos personas de edad avanzada de Simeón, lo podemos asumir porque el Espíritu Santo dice que le dijo que antes de que muriera iba a ver al ungido del Señor, al Cristo del Señor, al Mesías. Pero lo que te quiero que pongas atención es esta idea de que a Simeón dice la Biblia que el Espíritu Santo le dijo que iba a ver al Cristo.
No le dijo cómo se iba a ver el Cristo, le dijo, lo vas a ver. Y de alguna manera Simeón tuvo el discernimiento dado por el Espíritu Santo de que ese bebé era el Cristo. Pero ¿tú no crees que Simeón, estando ahí a la puerta, hubiera identificado quién era rico, quién era pobre? Digo, era fácil verlos por la ropa. Si hoy en día todavía llega a ser relativamente claro, puedes ver cuando alguien quizá tiene más dinero, quizá no tiene. En aquel tiempo y por muchísimos años de la civilización era bien claro y bien definido las clases sociales. Y es obvio que Simeón pudo haber visto, incluso si los vio con las dos palomas, haber sabido que María y José, y por ende Jesús, no tenían mucho dinero, no eran una familia real, no eran una familia de muchas posesiones. Y eso no evitó que Simeón dijera, este es el Cristo, este es Jesús. Y aquí, esta es una enseñanza que yo me acuerdo escuchar de algún pastor hace ya algunos años, que decía esto, que generalmente nos dicen y escuchamos, y no es que esté mal, pero luego como que tomamos una idea y la hacemos que permee en todo lo que leemos y ya no razonamos tanto las escrituras porque ya nos asentamos en una idea y decimos eso es. Y se acabó. Y entonces puede haber pedazos como este pasaje donde eso se rompa, pero ya no lo vemos porque ya estamos tan establecidos en que no. Todos los judíos esperaban, supuestamente, que el Mesías viniera como libertador y que fuera rey y que viniera una familia distinguida porque iba a ser realeza. Estas ideas y lo que uno pensaría quizá incluso por lógica, no decir, pues si es Dios, va a venir al mundo como rey y va a venir a una casa y en un palacio. Y no, y vemos que por eso, como te decía al inicio, los fariseos lo rechazaban porque no cumplía las expectativas de ellos. Pero eso no significa que todos tuvieran esa misma idea. Puede ser que algunos, leyendo la misma Biblia, hubieran entendido de que, bueno, va a venir el Mesías, pero no necesariamente tiene que ser de esa manera o para eso. Es como el día de hoy. O el día de hoy tú puedes ver cuántas posturas existen sobre el fin de los tiempos. Y ni siquiera me voy a meter en eso porque son tantas y luego cualquier cosa que yo dijera podría tomarse para decir, ah, es que él de esta postura, que a mí no me gusta meterme en esos rollos de estar poniéndome en ese lugar, pero hoy en día hay muchas posturas sobre el fin de los tiempos y me refiero a bíblicas, no, ni siquiera estoy hablando de en el mundo entero, en todas las religiones, no. En el cristianismo hay varias posturas sobre el fin de los tiempos. Hay que el rapto, que si no el rapto, que si pasaremos la tribulación, que si no la pasaremos. Hay muchas cosas, que si el reino va a ser en el futuro, que si el reino ya está, ya empezó desde hace bastante. Son muchas posturas. Y me acuerdo de un maestro en un diplomado nos decía, pues todas son bíblicas en el sentido de que todas tienen su base en la Biblia. Y es cierto, o sea, cada una toma un pasaje o toma diferentes pasajes. También uno de mis teólogos favoritos, el doctor Michael Heiser, decía que para él, todas las posturas del fin de los tiempos hacían trampa, porque decían, es que esta parte es literal y esta otra parte no. Y todas lo hacían conforme a ellos les parecía y para que se acomodara a su postura. Y dice, pues todas hacen trampa, porque una postura va a acusar a la otra de que está tomando algo literal o no literal, cuando esa misma postura lo va a hacer, pero con otro pasaje. Entonces, pues es difícil y es difícil sobre todo porque no ha sucedido. Ese es el punto principal por el que es tan difícil definir y saber. Y es bueno tener una postura, es bueno informarse, es bueno decir y saber por qué tomas una postura, ¿no? Pero creo que a veces puede ser peligroso tomar una postura, sobre todo en este del fin de los tiempos, porque creo que a muchos les podría pasar lo que les pasó a los fariseos, que ellos decían, es que tiene que ser de esta manera. Y luego hay posturas muy que se van muy al extremo, ni siquiera en lo que dicen que va a pasar, sino en asegurarlo y decir, es que si Dios no hace esto, estaría él fallando a su palabra. Por eso lo tiene que hacer y por eso tiene que ser así. Porque si Dios no lo hiciera como yo digo en mi postura, Dios estaría mintiendo. Y yo volteo a ver así como que, ¿qué onda? ¿No? O sea, ¿por qué? Básicamente lo que está haciendo es atar a Dios a tu postura. Y eso era básicamente lo que estaban haciendo los fariseos en su momento, decir, es que el Mesías tiene que venir de esta manera, tú no puedes ser Jesús.
él no puede ser, ¿cómo va a ser él? Y luego unos decían, oigan, pero pues sí es, ¿no? Podría ser al menos porque la Biblia dice algo sobre esto. No, sí dice eso, pero también dice esto y tiene que ser de esta manera. Y se ponían en esa postura que muchos se ponen hoy en día de o es de esta manera o no es de ninguna manera. Y es peligroso porque ellos, como te decía, dice la Biblia que hubo varios que sí creyeron. De los mismos fariseos, de los mismos judíos que primero se oponían, luego decía que había varios que creían, que incluso llegó a ver en un pasaje de la Biblia, dice que varios creyeron, pero no lo decían para que no descubrieran sus compañeros que ellos ya estaban creyendo en Jesús. Entonces es una cosa de tener cuidado esto, de poder decir, bueno, si no sucede como yo decía en mi postura en el futuro, no significa que Dios se negó ni que Dios mintió, significa que yo estaba equivocado y ya. Entonces, es bueno tener su postura, pero debemos ser cuidadosos en no caer en lo mismo que caían los fariseos. Pero aquí tenemos a Simeón y Ana, dos personas que ven al bebé Jesús, que ven a María y José, y sin importar cómo se veían, ellos no dijeron, no, pero sí será este Señor, porque pues según yo el Mesías tiene que ser así, así, ¿no? Ellos lo vieron y dijeron, este es. Y qué bueno poder recibir a Jesús de esa manera. Qué bueno, y aquí si lo ponemos ya a la vida moderna y aplicarlo a nuestra vida, hay gente que tiene de pronto expectativas de Jesús, de es que Jesús tiene que, alguien que quizá no conoce la palabra, ¿no? Que Jesús es puro amor y paz, que Jesús solamente quiere el bien para ti y se refiere a como que Jesús solamente quiere verte feliz. Y Jesús vino para hacerte feliz. Y Jesús vino al mundo para que tú vivieras la mejor vida posible. Y luego llegan con Jesús de la Biblia y se topan con un Jesús diferente y a muchos les parece difícil y se rehúsan a creer en ese Jesús. Hoy en día por eso hay tantas iglesias, quizá no en México, en nuestro contexto de habla hispana, pero en Estados Unidos hay una abundancia de iglesias que se han alejado de la Biblia y ellos mismos dicen, no, es que esas partes obviamente no son palabra de Dios y toman y separan la Biblia y dicen, esto sí es, esto no es, y además pues Dios no es exclusivo y usamos la Biblia pero porque nos hace sentir bien y no vamos a leer estos versículos porque no, pues obviamente está siendo muy hostil y literalmente se están haciendo un Dios a su imagen y a su semejanza, no están aceptando al Dios verdadero, al Dios de las Escrituras, y hay que tener mucho cuidado con eso. Y Simeón y Ana nos ponen el ejemplo de que aun si Jesús se presentó de una manera que les hubiera sorprendido, porque la Biblia no nos dice su pensar, su razonamiento, simplemente dice que lo vieron y Simeón lo tomó y dijo, gracias Señor, gracias porque me dijiste que iba a ver a tu ungido antes de morir, yo ya puedo morir en paz. Es básicamente lo que le dice en el versículo 29, le dice, ahora soberano Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Señor, llévame, le dijo, ya lo vi, ya vi que ya llegó la salvación de Israel, que en mi vida pude ver aquel que será el Salvador de muchos. Y luego le dice a María en el versículo 34, este es puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Para caída y para levantamiento de muchos. Y lo vimos en los evangelios, nos está preparando Lucas para lo que va a venir más adelante en su evangelio, la caída de muchos y el levantamiento de muchos otros, la caída de aquellos que uno no se esperaría y el levantamiento de muchos que no esperaríamos también, de los pobres, de los exiliados, de los enfermos, de los ignorantes, esos serían levantados. Los humildes de espíritu serían levantados y aquellos que se creían que le podían decir a Dios cómo tenía que ser, serían doblados, serían puestos de rodillas, de cierta manera, porque todavía no lo fueron, pero algún día dice la Biblia que todos serán puestos de rodillas y todos declararán que Jesús es el Señor. Y ese día va a llegar. Y es un día que tenemos que esperar, así como Simeón y Ana lo esperaban. Pero antes de pasar a eso, entonces, quiero que veas también a Ana. Ana es todavía más corto lo que se dice de ella. Es más una descripción y simplemente que hablaba, porque nos dice ella era de edad avanzada, nos está diciendo, es muy grande ya. Pero ella no se apartaba del templo sirviendo con ayunos y oraciones de noche y de día. Es decir, al ya no tener esposo,
Prefirió dedicarse a las cosas de Dios y estar en el templo. Pero estar en el templo no era sinónimo, como muchos llegamos a creer, de decir, es que los judíos tenían y esperaban a Jesús de esta manera. No, ella también quizá por ser guiada por el Espíritu Santo, ella entendió y cuando vio, quizá ella vio a Simeón, no nos dice la Biblia, dice que ahí estaba también Ana, pero quizá vio a Simeón y entendió, el Espíritu Santo le dio entendimiento y entonces, en la misma hora, acudió al templo y daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. ¿Qué les hablaba? Es lo interesante. Pero está hablando del niño y la redención de Israel. Quiere decir, y era profetisa. Entonces, seguramente ella estaba hablando de cosas que irían a suceder, de las cosas que luego leeremos. De nuevo, Lucas nos está preparando para lo que va a venir. Imagínate leer el libro de Lucas hace muchísimos años, cuando realmente en ese tiempo, cuando se publicó y era repartido y compartido y leído en público. Entonces tenemos estas dos personas, como te digo, que por mucho tiempo, al menos yo creo que la Biblia por algo y Lucas por algo menciona y hace énfasis en su edad, es que nos quiere dar a entender que tenían mucho tiempo esperando. Quizás Simeón era un hombre que le pedía constantemente a Dios por la redención de Israel, por el Salvador, y, y de tanto pedirle, el Espíritu Santo le dijo, Simeón, cálmate, antes de morir vas a ver al Cristo. Y yo creo que Simeón dijo, wow. Y la Biblia aquí nos da a entender que Simeón lo esperaba, estaba esperando ese día porque dijo, si Dios lo dijo, pues yo voy a esperarlo entonces, yo voy a esperar en lo que me dijo mi Señor. Obviamente aquí respaldado por la palabra de Dios, porque como te digo, sí había gente, y ellos dos son el ejemplo, había gente que esperaba a Jesús, no como los fariseos, no con esa expectativa de tendría que ser rico, de tendría que ser de una familia real, de que aunque sí venía de una línea real, pero no de una familia real de mucho dinero, no luego llegando a libertar y poner en orden todo. No, ellos lo recibieron como era, probablemente porque tenían otra idea y habían estudiado la palabra y tenían otra perspectiva. Como te digo, quizá lo más seguro llegue a suceder con el fin de los tiempos, en su momento, cuando llegue y regrese Jesús, habrá algunos que digan, sí, pues así decíamos nosotros que iba a ser. Y habrá otros que digan, no, así no puede ser, Señor. Ese no puede ser Jesús, ese debe ser un demonio que se viste de ángel de luz y poner excusas. Y habrá otros que digan, ok, estaba yo equivocado, ese es Jesús, pero obviamente mi teología no estaba correcta en cuanto al fin de los tiempos y está bien, lo acepto y te sigo, Señor. Cada uno tendrá que poner en su lugar las cosas cuando esto llegue, pero sin duda estas personas estaban esperando al Señor, estaban esperando que el Señor llegara. ¿Y cómo pueden ser ejemplo para nosotros? Pues hay un pasaje que me gusta a mí mucho de Jesús, en Lucas 18, en el mismo libro lo puedes ir a buscar, donde Jesús habla de esto de esperar y aquellos que esperan. En el Antiguo Testamento se oye mucho y Jesús no usa tal cual eh, esas expresiones, pero sí esta idea de aquellos que esperan en Él, de aquellos que esperan en Él creyendo en lo que se dijo de Él, lo que Él mismo dice de Él, obviamente también. En Lucas 18, versículos 1 al 8, escucha esto, dice Jesús. Les refirió también una parábola acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Les dijo, en cierta ciudad había un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Había también en aquella ciudad una viuda a la cual venía a él diciendo, hazme justicia contra mi adversario. Él no quiso por algún tiempo, pero después se dijo a sí mismo, aunque ni temo a Dios ni respeto al hombre, le haré justicia a esta viuda porque no me deja de molestar, para que no venga continuamente a cansarme. Entonces dijo el Señor, Jesús, oigan lo que dice el juez injusto. ¿Y Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Les hará esperar? Les digo que los defenderá pronto. Sin embargo, cuando venga el Hijo del Hombre, refiriéndose al mismo, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Y es algo, a mí me gusta porque me saca de onda, como decimos aquí en México, lo que está diciendo y todo parece muy típico de Jesús, si lo conoces, la enseñanza, algo muy creativo, algo que te deja pensando
Y es muy claro, ¿no? Dicen, si este juez injusto va a hacer algo bueno a una mujer solamente porque lo molesta, ahora imagínense Dios que es bueno. Esto me recuerda cuando Jesús dice, si ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre dará el Espíritu Santo a sus hijos, a ustedes. Y eso me hace eco de esas mismas palabras, esa misma idea. Si este hombre malo, si este juez malo, le hace algo bueno a ella, ¿acaso Dios, siendo bueno y justo, no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? Aquellos que claman, al principio decía que era una parábola haciendo énfasis en el orar siempre y no desmayar. Entonces le está diciendo, si ustedes buscan a Dios, si ustedes oran, si ustedes le piden, si constantemente no dejan de buscar a Dios y hacerle esa petición, les hará esperar. Y luego me gusta mucho que dice, les digo que los defenderá pronto. Y aquí con Jesús y en el Nuevo Testamento vemos esta frase de pronto, 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 que yo me imagino que ha de ser como cuando los extranjeros vienen a México y me ha tocado ver videos que dicen que algo con lo que batallan más es con el ahorita, porque dicen, ¿cuándo es ahorita? Porque nosotros usamos mucho eso, ¿no? Y ahorita puede ser ya en un segundo, en 10 segundos, o ahorita, mañana, pasado mañana, en una hora. Ahorita no es definitivo y está sujeto a interpretación de cada quien. Y eso se ve mucho, siento yo, en el pronto. Porque dice Jesús también que pronto va a regresar. Los discípulos y en el Nuevo Testamento de las cartas dice pronto ya va a regresar el Señor. Como si dijera, ahorita regresa el Señor. No es una medida del tiempo pronto, así como tampoco lo es ahorita. Pero el Señor le dice, les digo que los defenderá pronto. Aquí no es cuestión de tiempo, aquí es cuestión de si se va a hacer o no. Y Jesús está diciendo, se va a hacer, se va a llevar a cabo. Sin embargo, cuando venga el Hijo del Hombre, aquí está hablando de pronto de su regreso, por eso te digo que saca de onda, dice, hallará fe en la tierra. Casi diciéndonos, ¿habrá alguien que crea esto que les estoy diciendo? Y es bien raro cómo pasa de eso a decir esa frase de la nada. ¿Habrá alguien que crea esto? Y aquí estamos hablando ya de su segunda venida, cuando Él regrese, cuando venga el Hijo del Hombre, cuando venga Jesús. Pero estamos viendo a Simeón y a Ana, estas personas que esperaban la venida, la primera venida de Jesús. Y, y en esa pregunta de si hallará fe en la tierra cuando Él regrese, me hace eco también de Ana y de Simeón, porque ellos estaban esperando. Y los leo los dos así de manera paralela. Y en mí nace ese deseo de decir, Señor, yo quiero ser como Simeón y Ana. Quizá que sean alguien, son dos personajes que, como te decía, aparecen y ya no sabemos nada más de ellos, que su nombre solamente aparece esa vez, pero tuvieron una fe que ya quisiéramos muchos tener. Porque es una fe que espera, es una fe que tiene confianza, es una fe que no desmaya, es una fe que a pesar de los años, quizá fue el último año de su vida, no lo sabemos, o quizá fue la última semana de su vida, quizá fue el último día de su vida, no lo sabemos. Simeón lo tomaba en cuenta y lo decía como ya me voy a morir. Ya, o sea, ya llévame, Señor, ya me puedo morir en paz. Pero es una fe que espera en el Señor, que confía en lo que se les dijo a Simeón. El Espíritu Santo le dijo, Simeón, lo vas a ver antes de morir. Y uno diría, ay, pues claro, si Dios me hablara, yo también creería. Pero ¿por qué somos tan prontos para desestimar las palabras de Dios cuando yo diría, bueno, ¿y por qué no tomas con tanta fe, si Dios te hablara y te lo dijera, lo que ya te dijo, lo que ya está escrito en la Biblia? Si Dios ya te dijo que no te va a abandonar, si Dios ya te dijo que no desmayaras, como lo está diciendo aquí Jesús, si Dios ya te dijo que fueras valiente, si Dios ya te dijo que tengas fe, que no seas un hombre de poca fe, si Dios ya te dijo que fueras constante, si Dios ya te dijo que Él te da el poder para superar la tentación, si Dios ya te dijo que Él te acompaña donde vayas, si Dios ya te dijo que tú no vas a ir a evangelizar ni predicar solo, sino que el espíritu de Él te va a ayudar y te va a guiar para que sepas qué decir, en qué momento, de qué manera. Si Dios ya te ha dicho tantas cosas y hay tantas promesas también en la Biblia, ¿por qué no las creemos con esa fe como Simeón y Ana?
de hasta sus últimos días decir, yo sigo esperando, Señor, yo sigo confiando, yo sigo creyendo en tu palabra hasta el día que me muera. Eso es lo que a mí a veces en la mente y cualquier día me deja pensando, y yo también me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué vuelvo a dudar? ¿Por qué vuelvo a cuestionarme? ¿Por qué vuelvo a no recordar tu palabra? Y aquí la importancia también de conocer la palabra de Dios para saber qué creemos y aferrarnos a las promesas de Dios, que sean nuestro suelo firme el saber que vamos a estar con el Señor, que el Señor no nos olvida, que su amor no se aleja de nosotros, que Dios no nos deja de amar, que Dios no nos abandona. Y son las cosas con las que más batallamos en general, y son las cosas que Dios más nos repite también y más nos dice, y son las que más dudamos. Y me imagino al Señor decirles todo esto y quizá en un momento decir, se lo estoy enseñando, les estoy repitiendo, pero cuando regrese alguien lo creerá realmente. Creerán que Dios hará justicia, creerán que Dios va a estar con ustedes, creerán que Dios los escucha, creerán, tendrán fe en que Él escucha sus oraciones constantes. Porque el orar, llorar, llorar, orar, no llorar, el orar constantemente y por un largo periodo de tiempo, muchas veces involucra por ende que la oración no está siendo respondida todavía. Pero nosotros oramos 2, 3 días, una semana y decimos, no, pues yo creo que ya el Señor no quiso responderme. Pero Jesús una y otra vez nos enseña a seguir pidiendo, a no dejar de pedir, a seguir buscando constantemente. Y el seguir y seguir involucra un periodo de tiempo. Nos está diciendo al decirnos, no dejen de orar, nos está diciendo que vamos a pedir varias veces por un periodo de tiempo donde quizá no haya respuesta todavía, pero que aún así tenemos que orar. Y nosotros decimos, y es muy fácil decir, no, pues yo creo entonces no era de Dios, porque pues ya lo oré en la mañana, en la noche, y hoy en la mañana le volvió a orar, entonces yo creo que ya, si no respondió, pues no era entonces de Dios, y ya no voy a orar porque pues ya lo dije una vez. Y es quizá a veces hasta ilógico nos puede parecer, porque yo sí he pensado, no sé tú, pero decir, bueno, si Dios ya dijo que Él sabe todo y Dios, la Biblia nos enseña que Él conoce todo, mis pensamientos, mis oraciones, pues ¿por qué no pedirlo una vez y ya? ¿Por qué no pedir algo en oración una sola vez? Ya lo pedí, lo oré y ya porque Dios ya lo sabe, ¿de qué le sirve que le repita? Hay cosas que quizá alguien podría darnos la respuesta y tú nos puedes responder en, en YouTube, por ejemplo, en el episodio. Pero también creo que hay cosas que la Biblia no nos dice tal cual, pero sí nos dice que tenemos que hacerlo. Y Jesús aquí no les está explicando por qué tienen que seguir orando, pero le dice, no dejen de orar, no dejen de pedir, no dejen de estar rogándole a Dios, no dejen de estar pidiéndole porque Él los escucha. O sea, Él nos está diciendo, no es que no los escuche y necesiten pedirlo muchas veces para que entonces los escuche. Él los está escuchando cada vez que le piden. Y entonces ahí uno tiene que decir, bueno, Señor, voy a obedecer, como yo ya lo he dicho en varios episodios, voy a obedecer con fe. Voy a obedecer teniendo fe en ti. Voy a obedecer con fe, sabiendo y creyendo que tú me dices que lo haga, quizá no lo comprendo al 100%, pero con fe lo voy a hacer, Señor. Así como cuando Jesús le dijo a Pedro y a su hermano y a Juan y Jacobo, les dijo, echen la red del otro lado. Señor, pero ya tenemos toda la noche echando la red y echando la red y echando la red. Tú podrías decir, Señor, tengo días y días y días pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo. Y Jesús les dijo, háganlo una vez más, pero del otro lado. Y Jesús te está diciendo, no dejes de orar, no dejes de insistir, no dejes de pedir. Algún día levantarás tu red llena de peces, sea lo que sea que tú estés pidiendo. ¿Hallará el Señor fe en la tierra? Pues yo no podría hablar por el resto del mundo, pero sí le diría, Señor, ayúdame y obra en mí para que si regresaras mañana, esa pregunta que tú hiciste, perdón, que esa pregunta que tú hiciste se respondiera con un sí, si dependiera de mí. Que si dependiera de mí responder esa pregunta, me vieras a mí y dijeras, sí, sí la había. Sí encontré fe en la tierra. Así como con Ana y Simeón,
que nadie los conocía, que para cualquier persona podrían verlos y decir unos viejitos más, un viejito que no se puede ni mover, ¿qué me va a andar enseñando él? No lo sé, ¿qué diría la gente al verlos ahí en el templo? Yo imagino a Simeón y a Ana ya grandes, levantándose cada día y diciendo, otra vez, otro día, vamos al templo. Y seguramente ese día no se levantó Simeón pensando, o quién sabe, pero quizá no se levantó pensando, hoy voy a ver al Cristo. Pero su fidelidad fue respondida y su fidelidad fue premiada. Yo quiero serle fiel al Señor, yo quiero tener fe. Y así como Simeón se puso feliz y contento, y Ana también se puso contenta, y empezaron a hablar y hablar y hablar porque vieron a Jesús, vieron al Cristo, vieron la promesa de la salvación de Israel, porque ese era todavía un bebé, pero ellos sabían que ya estaba aquí, que ya había llegado. Yo quiero tener esa fe en el Señor, yo quiero confiar así en el Señor, y que si regresara mañana, encontrar una respuesta positiva a esa pregunta que él hizo de si hallara fe en la tierra. ¿Qué le quisieras pedir tú al Señor? ¿Qué quisieras tú que dijera el Señor si te preguntara o si supieras que de ti depende que se respondiera esa pregunta positivamente o negativamente? ¿Cómo te encontrarías en este momento? No sé, pero creo que todos podríamos pedirle al Señor que aumente nuestra fe, así como aquel hombre que le dijo a Jesús, si tienes fe, se va a hacer. Y él dijo, Señor, tengo fe, pero aumenta mi fe. Quizá hoy tú puedas responder, sí, yo tengo fe, pero Señor, auméntame la fe, para yo ser como Ana y Simeón, que así sea hasta el último de mis días, que vea la respuesta y me encuentres teniendo fe, no amargado porque no me respondiste en todos los años previos, sino que ese día se llene mi corazón de alegría y diga, el Señor, yo sabía que me iba a responder. Cristo cumple sus promesas, Él te escucha y Él va a volver. Tenlo por seguro. Muchas gracias por escuchar este episodio. No olvides suscribirte al podcast en tu plataforma favorita y recuerda que puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube, donde subimos más contenido que nos lleva a razonar, analizar y meditar en las cosas de Dios. Espero que estés bien. Dios te bendiga.